Definiciones. Vamos a hablar de geomecánica computacional, la aplicación de los métodos computacionales a la geomecánica. Hablemos de geomecánica. La geomecánica es la ciencia que como tal nació con la publicación del libro Earthbound Mechanic de Terzaghi en alemán, pero se hizo universal con la publicación del libro Mecánica Teórica de los Suelos en inglés, y luego con la publicación del libro Mecánica de Suelos en Ingeniería Práctica en inglés, Soil Mechanics and Engineering Practice, de 1948, 1963 y 1996. Es el libro que todos los geotécnicos tienen en su biblioteca. En la primera edición, 1948, Terzaghi escribió: desafortunadamente, las actividades de investigación en mecánica de suelos distrajeron la atención de muchos investigadores y docentes de las múltiples limitaciones impuestas por la naturaleza a la aplicación de la matemática a los problemas de ingeniería de tierras. En la inmensa mayoría de los casos no se necesita más que una predicción grosera, y si dicha predicción no puede ser realizada con medios simples, no puede ser realizada en absoluto. 1948. En la tercera edición del libro, en 1996, Peck escribió: en el medio siglo que transcurrió, la investigación ha permanecido inalterada y se ha acumulado una vasta literatura referida a las propiedades de los suelos. Por lo tanto, hoy puede no ser cierto que si una predicción no puede ser realizada con medios simples, no puede ser realizada en absoluto. Como contrapartida de este progreso, es cada vez más importante que la elección de las propiedades de los suelos usadas en el análisis esté basada en un conocimiento fundamentalmente correcto del comportamiento de los suelos. En los 50 años que tradujeron, el conocimiento práctico de Terzaghi al conocimiento científico que menciona Peck, también aparecieron las computadoras. La geomecánica computacional es la aplicación de la mecánica computacional a los geomateriales. Geomateriales son los materiales formados por partículas: suelos, rocas, hormigones y materiales pulverulentos. Nosotros nos vamos a concentrar en suelos y rocas. Aquí tenemos un ejemplo, es el caso de un ancla para un barco en un lecho marino. Entonces lo vamos a analizar con los métodos de la geotecnia clásica, que hace una cantidad de hipótesis simplificativas sobre materiales y geometría. En esta figura se asume que es una arcilla no drenada de rigidez constante, resistencia al corte no drenada constante. Es un problema 2D bidimensional, o sea, como si el ancla fuera infinita en el otro plano, y se imagina una superficie de falla, una superficie de potencial deslizamiento circular. Se ponen en juego todas las fuerzas y se resuelve el problema calculando la carga que produce la activación del mecanismo de deslizamiento potencial que está indicado acá. En cambio, si lo analizamos con las herramientas de la geomecánica computacional, que son las herramientas de la mecánica del continuo, se hacen muchas menos hipótesis sobre materiales y geometría y se obtienen resultados numéricos que son válidos caso a caso. En el de arriba se hacen muchas hipótesis para llegar a una fórmula. En el de abajo se hacen menos hipótesis, pero se llega solo a un número. Lo más significativo aquí es que este puede ser 2D o 3D, este cilindro, y que esta forma de falla es parte de la solución, mientras que esta superficie de potencial deslizamiento es parte de la definición del problema, y que aquí el material tendrá que ser necesariamente uniforme, rígido, plástico, con resistencia constante, mientras que aquí puede tener todas las complejidades que amerita el caso. Un ejemplo más simple: si analizamos un problema de estabilidad de taludes con métodos analíticos de la geotecnia clásica, hacemos el método de las fajas y llegamos a una fórmula. La fórmula, esta, vale para cualquier caso, solamente hay que evaluarla para cada talud. En cambio, si aplicamos métodos numéricos, podemos tener una geometría mucho más compleja, como la que está indicada en esta figura. Podemos tener materiales más complejos y muchos tipos de materiales puestos en el mismo problema, pero como contrapartida llegamos a
como resultado a un número. Factor de seguridad, por ejemplo, en este caso 1.62. No es una fórmula, es un número. Cambiamos algo en el problema y hay que hacer todo el modelo otra vez. Los modelos de resortes no son geomecánica computacional en el sentido que aquí vamos a darle al término. Porque en estos modelos la única estructura es el hormigón propiamente tal, que forman las barras o placas, mientras que el suelo, el terreno, está idealizado exclusivamente por resortes y cargas. Hay que notar la aparente contradicción, es una contradicción realmente, que en los problemas de resortes uno calcula el equilibrio de la estructura y sus apoyos, que son el terreno, sometido a cargas que son también el terreno. Es muy difícil saber cuándo el terreno es carga y cuándo el terreno es apoyo punto por punto en un modelo de resortes. En cambio, en un modelo de geomecánica computacional propiamente tal, la estructura que aquí está en color azul es el revestimiento de un túnel, es la estructura de hormigón, y la estructura que aquí está con varios colores son los muchísimos elementos que modelizan el comportamiento del terreno alrededor del túnel. Esto también es estructura. Entonces tenemos materiales que pueden ser elasto, visco, plásticos o aún discontinuos. Esto aplica, por ejemplo, a todo el terreno. Tenemos elementos estructurales que pueden ser barras, placas, cables, membranas o incluso 3D. Esto aplica, por ejemplo, al túnel. Los geomateriales son siempre 2D o 3D, no hay barras de suelo o roca, y lo que se calcula es el equilibrio entre sólidos y contacto. El sólido estructura de hormigón contra el sólido estructura formada por suelo. ¿Cuándo conviene emplear métodos numéricos en geotecnia? Cuando la geometría o la geología son complejas, cuando los materiales son complejos, o sea, muy distintos que resistencia constante o rigidez constante, cuando la solución depende del estado tensional del in situ, como por ejemplo las excavaciones de túneles, y para el análisis inverso de problemas reales, cuando ocurre, por ejemplo, la falla de un muro que tiene alguna zapata sobre la superficie o cosas por el estilo, la manera de estimar qué fue lo que pasó hoy en día es a través de los procedimientos de la geomecánica computacional. También se emplea la geomecánica computacional para estimar el efecto de secuencias constructivas, para estimar las deformaciones inducidas por obras, para poder determinar los umbrales de programas de monitoreo y para analizar potenciales mecanismos de falla. Un libro que hay que tener al lado de la mesa cuando se comienza y cuando se trabaja en problemas de geomecánica computacional es el que está dibujado en pantalla, Guidelines for the Use of Advanced Numerical Analysis, de Potts, Axelson, Grande, Schweiger y Long, de Thomas Telford.